49 años del aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976. Horacio Micucci era docente, investigador en la Universidad Nacional de La Plata y estuvo detenido en la dictadura 5 años, 3 meses y 10 días. Horacio Micucci ya está en comunicación. ¿Qué decís, Horacio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alcancé a escuchar tus últimas palabras. Es muy importante aclarar porque se están ocultando protagonistas de este golpe que tienen mucha responsabilidad. Eso que vos decís se puede encontrar en internet, en Wikipedia, porque el decreto decreto de extensión nacional de la represión, ese famoso decreto, lo firmó efectivamente Luder, que estaba comprometido en un golpe institucional. A Isabel la confinaron con la esposa de los excomandantes diciendo que estaba enferma, y ella al fin volvió cuando ellos creían que se iba a doblegar. Pero eso lo firmó Luder y compañía. Sí, por eso porque había elementos golpistas que estaban trabajando. Para que no macaneen más, porque macanean todo el tiempo con esto. No, y te agrego una cosa más. El decreto ese famoso después fue modificado por Viola y Videla en un decreto que se llamó la Peugeot, porque era el 404 del 76. La Peugeot por el auto Peugeot 404. Y ese decreto de Videla Viola habla de la aniquilación de personas. Si lo quieren leer, búsquenlo en la internet. Y van a ver la diferencia de lo que ocurrió en el operativo Independencia, con lo que después fue la nacionalización con el decreto de Luder, que era parte de un golpe institucional, primer intento, y después la modificación, pueden leerla, es salvaje la modificación de ¿cómo se llama? de Videla y Viola. Por eso es el 404 del año 76. Yo creo que a Isabel no la voltean por lo que estaba hecho mal, sino por lo que había hecho bien. Bueno. Por ejemplo, mirá, es interesante esto. Decreto de declaración de la caducidad de las concesiones del servicio público de televisión por el vencimiento del término por el que habían sido acordados. El Estado Nacional asume así el control del servicio público de radio y televisión. Es decir, cuando vos le sacás el negocio a los privados, te imaginás de qué forma se pusieron. Exactamente. ¿No? Esto se puede encontrar en el libro M76, Motivos y Pretextos, Asalto a la Argentina, del doctor Julio González. Sí. Está totalmente aclarado eso, pero me parece importante lo que vos decís, porque se ha cambiado lo que ha ocurrido, se cambia la realidad. Se cambia la verdad. Claro, entonces es importante saber por qué fue ese golpe. En primer lugar, ese golpe se dio en el mundo, en algo que se oculta. El mundo estaba siendo disputado por dos superpotencias, una democrática de palabra, imperialista en los hechos como Estados Unidos, del cual hay multitud de crímenes a atribuirle, y otra potencia que había dejado de ser socialista, la URSS, socialista de palabra, imperialista en los hechos, socialista de palabra y social fascista y fascista de tipo hitleriano en el plano interno. Eso empezó en 1957 y se oculta la historia. Por ejemplo, se lo atribuye todo a Stalin. Stalin murió en 1953. Los que hicieron el muro de Berlín fueron los que derrocaron a Stalin desde 1957, la gente de Khrushchev y compañía. Esos que incluso traicionaron a los cubanos porque les pusieron los cohetes, los cubanos creyeron en eso, y cuando negociaron con Kennedy, los rusos sacaron los cohetes de Cuba y los yanquis sacaron los cohetes de Turquía. Esos eran imperialistas, y entonces se corría una frase que no sé si seguirá en Cuba hoy, que decía, ni quita mariquita, lo que se da no se quita. Esa era una potencia imperialista que se disputaba el mundo con la URSS. Y por eso el golpe del 76 no se puede entender sin entender esa disputa. La causa de ese golpe del 76, sanguinario a más no poder, con robo de niños, con yo estuve preso con un dirigente de
con un delegado de Propulsora Siderúrgica de La Plata, que estuvo 3 años preso, habiendo sido delegado 2 días. La mayor parte de los presos eran dirigentes de base, sindicales, estudiantiles, populares de todo tipo. Eso era. Nosotros, yo en ese tiempo yo soy del Partido Comunista Revolucionario, pero estaba en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, donde yo me oponía al golpe de Estado. Esa era mi posición pública, que muchos se reían porque no se daban cuenta del golpe que se venía, porque había gente que confiaba que la URSS era protectora de los pueblos. Entonces hay que decir toda la verdad para que se entienda. Vos primero tenías un auge popular obrero enorme, con movimientos de base, cuerpos de delegado, cuerpo de delegado, movimiento obrero, estudiantil, popular. Vos tenías organizaciones con delegados en los cursos en las universidades. Era un movimiento enorme cuyo pico era el ESMATA de Córdoba, con René Salamanca, que se opuso al golpe de Estado, venga de donde venga, y que fue la experiencia democrática más grande del pueblo argentino. El objetivo de ello era terminar con eso a los que llamaban, en el diario La Prensa que publicó, no me acuerdo quién era el autor, no me acuerdo si Alzogaray, el economista, o López Aufrán, el segundo de Lanuse, al cual hoy se embellece, dijeron que venían a terminar con los soviets de fábrica. Esa es la primera causa. La segunda causa es que ambas superpotencias y todos los demás, porque todos estuvieron de acuerdo, bajaron el pulgar en eso, no solamente ellos dos, era derrocar al gobierno de Isabel. Y en eso viene una cosa que es una de las razones por la que se oculta la aparición de los rusos en esa época, de los soviéticos en esa época. El gobierno de Isabel era un gobierno tercermundista, débil, tenía elementos reaccionarios en su seno, e incluso había elementos golpistas, como Luder y como Calabró, en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sabés Calabró a dónde fue afiliado en su juventud? No. A los pozuadistas. Era eso que decían. ¿Cómo era que decían? Sí, eso que decía que iban a venir del exterior, estos son unos aparatos de inteligencia, iban a venir del exterior, los extraterrestres iban a apoyar el socialismo, cualquier disparate. Bueno, eso es anecdótico. El gobernador Calabró entregó su gobernación casi con una ceremonia de festejo, porque estaba con los golpistas, y cuando el gobierno de Isabel, y Julio González puede ser testigo de eso, pensaba intervenir la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Videla lo defendió. Entonces, el segundo punto que había que... Bueno, vos nombraste alguna de las cosas, yo te podría decir, la ley de contrato de trabajo ojalá estuviera. Los jardines maternales infantiles nunca fueron promulgados. Hace 2 años un juez dijo, bueno, ¿qué van a hacer para promulgar esto? Por ejemplo, nacionalización de los canales 9, 11 y 13, incorporación del patrimonio nacional al canal 7 y 36 radioemisoras comerciales. Claro, CODES, anuló los contratos de ITT norteamericana y Siemens por mayores costos cobrados a Entel. Suspendió el negociado de la Ítalo. La económica de la recaudación quedó toda para YPF, Sherry y eso. ¿Aquí ustedes quieren seguir? Sí, saquen el petróleo que lo vende YPF. Bueno, la nacionalización de la Boca de Expendio. Imagínense hoy que tuvieran una YPF del Estado, no mixta, sociedad anónima, del Estado, y el dominio de todas las estaciones de servicio. Que estaba en aguas argentinas. Cuando le fueron a preguntar, señora, hay un barco inglés que no responde a la señal, dice, bueno, tienen que hacer fuego. ¿Cómo? Eso de la misión Shackleton, decís vos, esa posición ojalá lo tuviéramos hoy con este presidente que admira a la criminal de guerra Thatcher y que concilia con los ingleses y tiene un ridículo ministro de defensa que ni siquiera, que dice que no, que estaban los aviones y los barcos pasan por territorio acordado, es decir que estamos acordados, reconoce el acuerdos de ocupación de los colonialistas ingleses. Bueno, entonces vuelvo al tema. Segundo fue eliminar al gobierno de la señora Perón, eliminarlo.
quiero decir una sola cosa notoria, el que dirigía Ítalo, que estaba fundido y querían que el Estado la comprara, era José Martínez de Hoz, que después fue ministro de la dictadura. Y eso significaba que querían que el Estado les pagara por esa empresa 394 millones de dólares cuando valía nada más que 8. Cuando asume el golpe de Estado, asume Martínez de Hoz y hace la nacionalización de la Ítalo. Y hace el negociado de la Ítalo. Entonces, esas cosas no se dicen. Primero, entonces, el auge democrático enorme de abajo. Segundo, atacar a Perón como enemigo principal y después a Isabel. Esa fue la segunda y sacárselo del medio. Y tercero, que hubo una división en el pueblo, porque grupos, digamos, de grupos armados, tenían como enemigo principal a Perón primero y a Isabel después, y no a los golpistas, y fueron instrumentados por los golpistas. Esto es una cosa que se oculta y que debe decirse, porque si no, se le da argumentos al enemigo, se le da argumentos a los que hoy son sucesores de esos golpistas, como la Villarruel vicepresidenta. O Patricia Bullrich, ¿no? ¿Cómo? O Patricia Bullrich. Claro, Patricia Bullrich, que digamos, no la sigamos dejando porque va a ser una Netanyahu, ojo con eso. Bueno, y entonces ahí aparece la cuestión, porque se divide al pueblo y se trata de instrumentar el caos, como siempre, para justificar ¿qué? La represión. ¿Cómo ahora? Perdóname, ¿Qué es lo que hicieron? Fíjate, eso es lo que están haciendo. Fíjate, Quieren gestar el caos habrá que investigar muchas veces ciertos motochorros asesinos para saber qué servicio de inteligencia está atrás, para crear el caos que justifique decir, y bueno, no había más remedio que dejarlo a Milei y a Bullrich para reprimir, porque cada vez se avanza más en el aspecto que tanto le llena la boca a algunos, pero cuando tienen que jugar se borran, el aspecto de que no respetan ni la Constitución, porque están gobernando por decreto. Ahora, entonces el tercer elemento fue la división del pueblo. Y si no se entiende eso, que muchos jóvenes fueron utilizados para crear esa situación y justificar el golpe, no se dice nada del asesinato de Rucci. Rucci fue asesinado y fue decidido en el más alto nivel golpista para atacar al gobierno y debilitar a Perón, porque Rucci era un hombre de Perón. El asesinato de Rucci no es un acto revolucionario, es un acto de los golpistas decidido en el más alto nivel. Y vamos a recordar cosas que vos y yo recordamos, pero hay que decirlo por los jóvenes. La consigna con la cual los montoneros se retiran de la plaza, aquel 1 de mayo de 1974, era, qué boludo, estamos dirigidos por un brujo, por López Rega, que es sacado en julio del 75, así que no mientan, el golpe no puede ser por eso, por un brujo, por una puta y por un boludo. Con esa consigna se atacaba a Perón, ¿o no? Entonces hay que separar la paja del trigo. Y si se sigue con la idea de que teníamos una URSS que era amiga de los pueblos, se oculta que era un país socialista de palabra, imperialista en los hechos, que disputaba al mundo, a los norteamericanos también. Y en ese golpe las manos las tenían todos. Ellos dos, no uno, los dos, no solo yanquis, también los rusos. Los rusos condecoraron acá en la Argentina, en el 79, a general Braikol de los rusos, acá, en la escuela, en el colegio militar. Mientras después los rusos condecoraban a general Montes en Moscú. Entonces, no se hagan lo distraído, porque rompieron el bloqueo cuando los rusos invaden Afganistán, rompieron el bloqueo que habían decretado los yanquis vendiéndole carne a los rusos y siendo cantineros de los rusos. Entonces los rusos fueron imperialistas siempre. Si no se dice eso, se tienen que ocultar verdades, porque el asesinato de Rucci fue un asesinato dirigido por el más alto nivel golpista, que estaba trabajando desde antes, y Calabró era parte de eso, y Luder era parte de eso. Si no se dice bien claro eso, entonces le damos argumentos a los pro-procesistas como la Villarruel, que utiliza el caso de Rucci para hablar. El caso de Rucci fue un asesinato golpista, como en La Plata fueron asesinatos golpistas, porque el 7 de diciembre de 1974 fue asesinado Enrique Rusconi
patriota, comunista, revolucionario, antigolpista, porque nosotros denunciamos el golpe que se veía venir. Yo recuerdo que Otto Vargas, a quien vos conociste, a Otto Vargas, a quien vos conociste, un día antes del gran triunfo aquel de la fórmula Perón-Perón, que ganó, qué sé yo, por casi el 70% de los votos, dijo, bueno, a partir de ahora hay que pensar que al día siguiente de que vamos a asistir al triunfo más importante electoral de la historia, al día siguiente empieza el recuento para el golpe de Estado, contra el cual nosotros vamos a estar en contra. Esto en el 74. En septiembre del 74 nosotros denunciamos el golpe de Estado. Eso llevó, cuando a mí me detienen, salgo de la casa de Guillermo Guerini, asesinado. Una semana después de mi detención, era patriota, comunista, revolucionario y antigolpista. Y los que salieron a pintar por mi libertad la madrugada siguiente de aquel 12 de mayo de 1975, Ana María Cameira, Herminia Ruiz, David Lesser, Carlos Polari, fueron asesinados mientras pintaban, alcanzaron a poner la palabra libertad, iban a poner libertad a Micucci. Entonces esa palabra libertad escrita es un deber para nosotros que se mantenga y no tenemos que ocultar quiénes tienen las manos sucias de sangre. Esos jóvenes fueron utilizados por la conducción golpista para crear caos, para crear eso. Si quieren saber cómo es el caos, es lo que ven ahora. Si se dice que salió en el diario que hay 80 motoqueros organizados que se distribuyen los actos, ¿quién lo dirige? Servicio de Inteligencia. ¿Quién dirige el Servicio de Inteligencia? Santiago Caputo. No se hagan los distraídos. Están promoviendo eso. No se puede tener seguridad cuando el gobierno promueve un blanqueo que permite, sin pregunta, el blanqueo a los narcotraficantes. No se puede estar con seguridad si no se ataca el narcotráfico. No al dealer que está en la esquina, que es un pibe que lo detienen a cada rato, sino a los verdaderos narcotraficantes, en los cuales hay funcionarios civiles, policiales y empresarios que primero empiezan con esto, después juntan plata y son empresarios importantes, y al cabo de un tiempo son próceres que tienen nombre de calle. Esto es lo que hay que decir, porque si no se oculta y se transforma en la realidad, y se oculta a los culpables. A Guillermo Guerini lo asesinan, yo salía de la casa de él, y lo asesinan una semana después. Entonces yo creo que en La Plata, bueno, en La Plata también se asesinó al intendente Cartier, Rubén Cartier, que estaba organizando a los intendentes contra el golpe de Estado. Me acuerdo. Y nosotros hacíamos solicitada en el diario El Día, lo decíamos, ¿por qué, señor gobernador Calabró, en la provincia de Buenos Aires se asesina a patriotas antigolpistas? Yo pienso, es imprescindible que en La Plata debiera haber un monumento a los antigolpistas, donde estuvieran los camaradas que yo nombré, y también estuviera el intendente Rubén Cartier de La Plata, injustamente olvidado. Vos podés hablar con Julio González. Julio González lo tuvieron 10 años. Julio González le estropearon la salud. Julio González fue el que se fue con el helicóptero, el cual fue secuestrado. Isabel Perón, la señora de Perón, mejor dicho, y él mismo. Y no se sabía si iba a seguir vivo. Entonces hay que decir toda la verdad en esto, porque esa verdad la dijo René Salamanca con una carta publicada antes del golpe, hoy está desaparecido René Salamanca, donde decía: estoy contra todo golpe de Estado, venga de donde venga. El más activo hoy son el de los rusos, estamos contra el golpe de Estado, venga de donde venga. Y nosotros teníamos una consigna que decía: no a otros 55. Otro 55 no pasará. Junto al pueblo peronista, otro 55 no pasará. Ahora, por la continuidad constitucional de la señora de Perón, por lo que no dicen que en febrero del 76 ya se había salido una ley por la cual se llamaba, iba a llamar a una constituyente previo a la elección. Y si eran tan guapos y si iban a ganarla, ¿por qué no esperaron la elección? No la esperaron la elección porque perdían. Eso es lo que pasó. Entonces las causas del golpe fueron la tremenda democracia de masas que había en ese entonces, en todos los movimientos populares, el gobierno de Isabel, primero Perón y después el gobierno de la señora de Perón,
porque era débilmente tercermundista, pero era tercermundista. Estaba contra las dos potencias. Yo me acuerdo que nosotros decíamos, ¿quién es más de izquierda? ¿Cámpora o Perón? Perón, porque Perón es más antiimperialista porque está contra todos los imperialismos, no contra los que creen que hay un solo imperialismo, los yanquis, y embellecen a los rusos. Hasta hoy, que se dice que los rusos, que ya no dicen más que son socialistas, y los chinos, que también son socialistas de palabra, imperialistas en los hechos, son países emergentes. No son países emergentes, son países imperialistas. Y nos perjudican tanto los ingleses, que ocupan una parte de nuestro territorio terrestre, marítimo y de aire, impiden nuestra proyección a Antártida, buscan el control de los dos océanos y tienen la base naval extranjera más importante en las Malvinas de América Latina, una base de la NATO. Eso tenemos ahí. Y los yanquis que tienen la flota acá en el mar argentino, porque hay una Argentina oriental, marítima, fluvial, que se corre por el Paraná, que ahora llaman hidrovía, con sede central en Malvinas y dirigida por un triángulo que se completa con Montevideo y Punta Arenas. Y del otro lado están los chinos que han puesto ese puerto de Chancay en Perú, que ahora resulta que según el ministro de Economía nosotros vamos a hacer como Perú. Ya no tienen la pretensión de ser como Alemania, ahora vamos a ser como Perú. Y desde Perú, esa supuesta dictadura pro-yanqui apoyó ese puerto de aguas profundas, que va a ser un puerto además militar, donde nos van a llenar de mercadería, van a fundir a la pequeña industria, la industria nacional, y que ocupa el 80% de la mano de obra de la Argentina. Por lo tanto, con recesión bajó un poquito la inflación, pero ahora viene la recesión y la desocupación, porque vos en una pileta de natación te ahogás de dos maneras. Si te atan los pies al piso, te podés ahogar por la inflación, que es cuando sube el agua, o te podés ahogar porque te bajan el piso y te hundís igual, y entonces ahí tenés recesión y desocupación. Y nosotros tenemos que impedir esto, y gobierno, que continúe con este plan, que este plan ya tiene final cantado, porque es muy parecido al plan de Martínez de Oz en la dictadura, su plan económico, es muy parecido a lo de Menem, es muy parecido a lo de Cavallo de la Rúa, es muy parecido a lo de Macri, y ya sabemos que tiene final cantado. Si este plan no se termina, este plan económico nos va a hacer estrellar contra la pared, y va a dejar un tendal de miseria mucho mayor que incluso la que tenemos en la actualidad, donde hay gente que come una vez al día y niños que comen una vez al día. Me parece que acerté en llamarte, hoy tenía ganas de hablar, y eso es bueno. Es bueno porque lo hablas primero por el razonamiento y después por el sentimiento de alguien que estuvo preso durante la dictadura, de alguien que sigue militando en sus ideas y que... Te recuerdo, el día que cae el gobierno constitucional, el lunes va a ser 49 años de eso, sí. Éramos 200 personas en la puerta de la Casa de Gobierno, sí. Un grupo de peronistas y un grupo de ustedes. Sí. Te quiero decir una cosa más, la toma del cuartel de Azul fue hecha contra Perón, porque ese era un militar, el que dirigía Azul era un militar peronista, y Numa Laplane, el comandante en jefe designado por Perón, al que reemplazan para poner después a Videla, ese comandante, el 29 de mayo de 1900, esto deben recordar los militares, el 29 de mayo de 1975, en el Día del Ejército, hizo un discurso en cuyo discurso decía que él no estaba de acuerdo con los románticos del golpe de Estado. Y Numa Laplane, cuando echan a lo que le decían el brujo, a López Rega, cuando lo echan, pueden poner como ministro de Interior al coronel Damasco, que tenía un proyecto de independencia nacional. Entonces esto hay que decirlo también, porque entonces nos tiran a nosotros, dicen que el golpe está justificado porque pasó esto, y eso lo hicieron los golpistas, eso lo decidieron los golpistas, la cabeza golpista que después se encaramaría en el poder, pero que tenía el plan de Martínez de Oz como plan, ya en julio
de 1975. Y los militares deben prestar mucha atención a esto, porque los quieren volver a usar en la represión interna, en el sistema de seguridad interior que trajo aquel dictador Onganía, Leviston y Lanusse. Hay que nombrarlo a Lanusse porque ahora resulta que le quieren hacer creer a los jóvenes que Lanusse, que fue un dictador, era un socialista. Estas cosas hay que averiguar porque ahí hay un entrapado donde se están ocultando responsables que tienen las manos llenas de sangre. Micucci, me alegro que tenías ganas de hablar porque está dando un testimonio del razonamiento, de la información, pero también del sentimiento de alguien que estuvo 5 años preso. Ah, y escúchame que no me quiero olvidar, la URSS apoyaba en los foros de derechos humanos a Videla y Viola. Sí, claro. Eso, consecuencia de eso era el PC que servía a esos intereses, que en el 45 estuvo con la Unión Democrática contra Perón, en el 55 fue golpista, en el 66 al 72 fue lanucista, y en el 76 apoyó a Videla Viola como sector democrático del golpe. Bueno, esta cosa hay que decirla, porque tienen las manos sucias de sangre. Cuando yo estaba en Cana, había un delegado ahí de una fábrica de Fiat que decía, cuando leía esto, decía, no entiendo nada. ¿Cómo? La URSS y los países socialistas, entre comillas, apoyan a Videla Viola. Eso confundió a la juventud. Fue usada mucha juventud no que creía en la revolución, pero fueron usados, algunos por equivocación y otros por participación. Sí, porque hay ciertos dirigentes como Firmeni que cuando aparecen en las declaraciones siempre son a favor del enemigo. Siempre favorecen al enemigo. No te olvides ahora, ¿qué pasó? Volvió a declarar después de la represión del miércoles de la otra semana. Rusia necesitaba comer y el trigo se lo mandó la dictadura. Acordate de eso. ¿Cómo? Que Rusia necesitaba comer y el trigo se lo mandó la dictadura. Exacto, en Afganistán. A un golpe, mirá, la Unión Soviética invadió Afganistán como después lo hicieron los yanquis, y la excusa era que lo había llamado el gobierno de Afganistán, gobierno al cual fusilan apenas entra. Eso es las cosas que han pasado. Se debe decir toda esta verdad, porque si no, lo que está ocurriendo es que están ocultando enemigos y que nos siguen apareciendo como los países emergentes que nos van a apoyar. Argentina tiene que ser no alineada entre ninguno de los bloques que se están conformados para la próxima guerra mundial, como dice el Papa Francisco. Nosotros no tenemos que estar ni con los yanquis, los ingleses, la OTAN, Israel, como hace este gobierno, ni tenemos que estar del lado del bloque de los chinos y de los rusos. Fíjate vos, a Ucrania, ahora resulta que se hablan por teléfono Trump y Putin y se distribuyen toda Ucrania. Eso es lo que vamos a permitir. Dame las tierras raras y se termina la guerra. ¿Cómo? Dame las tierras raras, que es lo que en definitiva están buscando. Claro. La guerra. Pero se están distribuyendo al mundo porque van a un nuevo reparto. Y ese reparto va a terminar con guerra. Porque si los chinos hacen el camino de la seda, entran por Chancay, penetran todo el continente y salen por Porto Alegre o por La Plata, los yanquis no lo pueden permitir, porque los dos quieren lo mismo. Los dos quieren lo mismo, entonces hay guerra, porque estamos en la época del imperialismo, mal que les pese a un montón de charlatanes que dicen que ahora no es más el imperialismo. ¿Hay monopolio o no hay monopolio? Sí. ¿Hay monopolio industrial o no? Sí. ¿Hay monopolios bancarios? Sí. ¿Hay fusión del capital bancario y el capital industrial para formar el capital financiero al cual este gobierno privilegia? Porque esa es la razón por la que quieren mantener el dólar fijo, para favorecer a los bicicleteros, a la bicicleta financiera. Sí. Hay fin del reparto del mundo. Todo nuevo reparto es guerra, porque quieren los mismos territorios. Todo nuevo reparto es guerra. Bueno. Entonces vamos a la guerra y nosotros no tenemos que ser usados, nosotros tenemos que ser no alineados, tercermundista como se decía antes, con ninguno de los dos bloques. Si alguna vez hubo algo que aplaudirle a Isabel, fue la posición, absolutamente la tercera posición internacional que adoptó en todo, y cuando tuvo que mandar a cañonear un barco inglés que estaba en aguas argentinas, no dudó. Como comandante jefe dio la orden y las que se quedaron mirando los comandantes diciendo era la misión Shackleton. Vayan y cumplan la orden. Era la misión Shackleton que venía a investigar la posibilidad de explotación petrolera en el mar argentino, y la misión Shackleton en su informe dicen, bueno, esto no se va a poder hacer sin la colaboración de los argentinos. ¿Y qué era esa colaboración? Que hiciéramos la vista gorda. Por eso los militares no deben dejarse usar nuevamente
para entrar a reprimir, como quiere el presidente Milei, como quiere su ridículo ministro de Defensa y como quiere la Bullrich. No deben dejarse ensuciar las manos nuevamente porque están trabajando para los que no quieren la independencia de toda dominación extranjera, como dice el acta de nuestra independencia, con una gran democracia amplia, no esta matufia, donde el tipo hace un decreto de necesidad de urgencia y te mete a ampliar una nueva deuda externa con un decreto anticonstitucional. Nosotros no vamos a pagar esa deuda, vamos a suspender el pago, sépanlo, señores del Fondo Monetario Internacional, hasta investigarla peso por peso, porque es ilegal, ilegítima, fraudulenta y usuraria. Micucci, me alegro haberte encontrado un día que tenías ganas de hablar, porque los testimonios quedan, la historia pasa, pero recoge parte del archivo. Te mando un saludo. Un abrazo grande, sabes que siempre estoy a disposición.